Más que suficiente. No sé qué representa para ti esa frase en este momento, estando en septiembre del 2020, pero déjame contarte lo que representa para mí y lo que ha representado este año. Hace 2 años exactamente estaba a punto de casarme. Por un lado estaba muy feliz, pero por el otro lado me encontraba muy preocupado porque sabía que el dinero que ganábamos en ese momento no iba a alcanzar para cubrir los gastos mensuales que requiere empezar una familia. Sin embargo, un día estaba leyendo la Biblia y me encontré con la historia cuando el pueblo de Israel estaba a punto de tomar la tierra prometida. Y justo antes de llegar se encuentran con un último obstáculo, el río Jordán más caudaloso que nunca. Eran muchísimas personas que debían cruzarlo, así que no era cualquier cosa. Josué, sucesor de Moisés en ese momento, envía a los sacerdotes que iban adelante a que no se dejen intimidar y que entren al río. Toda esta era una generación nueva que había escuchado la historia de cómo sus padres y sus abuelos habían cruzado el Mar Rojo, pero ninguno de ellos había experimentado esa experiencia. Así que los sacerdotes entraron al río Jordán recordando esta historia e inmediatamente sus pies tocaron el agua, ¡pum!, se detuvo para que pudieran pasar. Recuerdo estar leyendo esta historia y me pareció curioso, porque el río Jordán no se abrió y no se frenó cuando ellos llegaron. Tampoco se frenó cuando oraron. Se abrió cuando ellos entraron al agua y se mojaron los pies. Mientras leía esta historia llena de incertidumbre por mi futuro, recuerdo sentir a Dios hablando en mi corazón diciéndome: hijo, camina. Tú todavía no te has mojado los pies. Yo me encargo de abrir tu propio río Jordán, pero necesitas caminar. Me acuerdo que fui donde Juliana, quien hoy es mi esposa, a contarle esta historia y empezamos a dar pasos. Nuestro matrimonio, nuestro apartamento, todo empezó a darse en la medida en que empezamos a caminar. Pero a los 3 meses de estar casados, vimos la realidad que no nos alcanzaba el dinero. Y recuerdo que un día me tocó salir a pedir dinero prestado para pagar mis obligaciones. En ese momento, muchos pensamientos invadieron mi mente. Pensamientos negativos acerca de mí, pensamientos negativos incluso de Dios, como que empezaban a invadirme, a cuestionar muchas cosas. Pero recuerdo que intenté apartarlos y empecé a repetir una declaración que mi mamá había puesto en el espejo de ese nuevo apartamento acerca de un versículo de Deuteronomio. Yo recuerdo que empecé a repetir: mientras iba a pedir ese dinero prestado, yo prestaré a muchas naciones, pero jamás tendré necesidad de pedir prestado. Y mientras que iba por ese dinero me repetía y me repetía esa frase. Parecía contradictorio. ¿Cómo es posible que la palabra de Dios dice esto si mi realidad en estos momentos dice otra cosa? Pero hoy quiero decirte que es ahí, en esos momentos donde la situación es contraria, donde tú debes empezar a declarar tu verdadera identidad, que es la palabra de Dios. Quizás hoy tú estás enfermo y es ahí donde debes empezar a declarar sanidad. Quizás hoy tú estás ansioso y es ahí donde debes empezar a declarar paz. Quizás hoy estés pidiendo dinero prestado, pero es ahí donde debes empezar a declarar: yo prestaré a muchas naciones, pero jamás tendré necesidad de pedir prestado. Ese día tomé ese dinero sabiendo que mi circunstancia era una, pero que mi realidad espiritual no era lo que mis ojos veían, sino lo que Dios decía que yo era. Quiero simplemente aclarar que la deuda que yo estaba asumiendo no era una deuda buena para invertir. Era una deuda para pagar un gasto fijo que necesitábamos pagar todos los meses. Durante algunos meses Dios empezó a hacer milagros poniendo personas que nos ayudaron en ciertos momentos. Sin embargo, Dios no solo quiere que experimentes una vida de milagros. Dios no quiere que experimentes un milagro. Él quiere desatar toda su bendición en tu interior. El mayor milagro de todos no es sanarte, es que no te enfermes. No es quitarte la ansiedad, es que no la vuelvas a experimentar. El mayor milagro no es que alguien te ayude milagrosamente en una situación económica, es que vivas una vida más que suficiente. Han pasado 2 años y debo confesar que cuando empezó la pandemia dudé que el 2020 pudiera ser recordado como el año más que suficiente y no como el año del coronavirus. Pero en nuestro caso personal, justo en marzo, cuando empezó la pandemia, nuestro negocio principal se disparó, creciendo más de un 50%. Se abrieron puertas para hacer inversiones. Llegaron nuevas oportunidades que nos han puesto a ganar casi 10 veces más de lo que ganábamos antes de la pandemia. Hemos podido ser de bendición para nuestra familia y también para otras personas. En mi caso personal, el 2020 será sin duda alguna recordado como el año de más que suficiente. Y quiero decirte que aún no se ha acabado. Aún Dios quiere hacer cosas por ti, en ti y también en mí. Simplemente debes seguir abriendo tu perspectiva para recibir de su bondad, de su prosperidad y seguir declarando sobre tu circunstancia que tú prestarás a muchas naciones,
pero jamás tendrás necesidad de pedir prestado.